Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. No fueron las del médico cuando me dijo que mi esposa no superaría el cáncer. No fueron las del banco cuando casi pierdo la casa durante la crisis. Fueron esas 5 palabras que Daniel pronunció aquella tarde de domingo, mientras yo servía el postre que había preparado con mis propias manos. Papá, no vas a heredar nada. El tiempo se detuvo. El tenedor quedó suspendido en el aire. Sentí como el corazón me daba un vuelco tan fuerte que pensé que todos en esa mesa podían escucharlo. Pero lo peor no fueron las palabras, fue la sonrisa. Esa sonrisa de suficiencia que jamás había visto en el rostro de mi hijo. Una sonrisa que no era suya, era de ella. De Patricia, su esposa, quien observaba la escena desde su silla con los brazos cruzados y una ceja levantada como quien contempla una jugada de ajedrez perfectamente ejecutada. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar, no lo vas a creer. Los demás quedaron en silencio. Mi hija Andrea bajó la mirada hacia su plato. Su esposo Miguel carraspeó incómodo. Mi hijo menor Carlos, que había venido desde Barcelona para esa reunión familiar, dejó escapar un suspiro que sonó más a decepción que a sorpresa. Todos sabían. Todos habían sido cómplices de ese momento. Todos menos yo. ¿Perdón? Fue lo único que pude articular. Mi voz sonó extraña como si viniera de muy lejos. Como si no fuera mía. Daniel se inclinó hacia adelante con esa misma sonrisa que ahora parecía grabada en su rostro. Lo que oíste, papá. Patricia y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado grande para ti solo. El jardín, el mantenimiento. Es demasiado trabajo para un hombre de tu edad. Hay una residencia muy bonita en las afueras. Hemos visto los folletos. Tienen actividades enfermeras las 24 horas. Médico disponible todo el tiempo. Interrumpió Patricia como si estuviera describiendo un hotel de 5 estrellas. Y lo mejor es que tú estarías tranquilo sin preocupaciones. Nosotros nos encargaríamos de todo. De la casa, de vender tus cosas, de los papeles. Cada palabra era un cuchillo. Pero yo no dije nada. Me quedé ahí sentado mirando los rostros de mis hijos. Andrea seguía sin levantar la vista. Carlos apretaba los puños bajo la mesa. ¿Y Daniel? Daniel continuaba hablando como si estuviera explicando la cosa más lógica del mundo. Es por tu bien, papá. A tu edad vivir solo en esta casa tan grande no tiene sentido. Además, con la venta podríamos solucionar muchos problemas. Yo tengo deudas del negocio, Andrea necesita ampliar su consulta, y Carlos podría finalmente abrir ese restaurante que tanto quiere. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era por mi bienestar. Era por el dinero. Por esta casa que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo durante 30 años de trabajo como albañil. Esta casa donde nació cada uno de mis hijos. Esta casa donde María, mi amada esposa, dio su último respiro hace apenas 2 años. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo el corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi familia. Era la confianza de toda una vida. Era el legado que creí estar construyendo. Pero no lloré. No grité. No me levanté de la mesa dando un portazo. En cambio hice algo que los sorprendió a todos. Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que desconcertó especialmente a Patricia, quien inclinó la cabeza tratando de entender qué estaba pasando. Me puse de pie lentamente como lo hacen los hombres de 72 años que han trabajado toda la vida con las manos. Recogí mi plato con calma. Los miré a todos uno por uno grabando ese momento en mi memoria. Y entonces dije con una voz que ya no temblaba, ¡qué interesante propuesta! Déjenme pensarlo. Ahora sí me disculpan, estoy cansado. Pueden terminar el postre. Yo me voy a mi habitación. Caminé hacia las escaleras mientras escuchaba los murmullos confundidos a mis espaldas. Patricia estaba molesta porque no había explotado. Daniel sonaba frustrado porque no había aceptado de inmediato. Pero yo tenía un plan. Un plan que había comenzado a ejecutar 3 meses atrás, cuando escuché por primera vez sus conversaciones nocturnas a través de las paredes de esta vieja casa. Porque lo que ellos no sabían es que yo ya había abierto mi testamento. Ya había hablado con mi abogado.
y lo que estaba por venir, los dejaría sin palabras. Me llamo Fernando Ruiz. Tengo 72 años y toda una vida de historias que contar. Nací en un pueblo pequeño de Castilla donde el trabajo duro era la única herencia que los padres podían dejar a sus hijos. Mi padre era jornalero, mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos, y yo aprendí desde niño que en esta vida nadie te regala nada. A los 14 años dejé la escuela para trabajar, no porque no me gustara estudiar, sino porque en casa hacía falta el dinero. Comencé como ayudante de albañil cargando sacos de cemento que pesaban casi lo mismo que yo. Me levantaba antes del amanecer y volvía cuando ya era de noche con las manos agrietadas y la espalda dolorida. Pero nunca me quejé. Eso también me lo enseñó mi padre. El trabajo honrado nunca humilla, Fernando. Lo que humilla es la holgazanería y vivir de lo ajeno. Conocí a María cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en una pequeña panadería del pueblo vecino. Recuerdo el día exacto, era un sábado de primavera. Yo pasaba por allí después de terminar una obra, y ella salió a barrer la entrada. Llevaba el pelo recogido en una trenza y tenía manchas de harina en el delantal. Cuando sonrió sentí que todo mi mundo cambiaba de color. Me costó 6 meses reunir el valor para hablarle, otros 6 para pedirle que fuera mi novia, y 2 años más para ahorrar lo suficiente como para casarnos. No tuvimos una boda grande. Fue sencilla en la iglesia del pueblo con 20 invitados. Nuestra luna de miel fue un día en la playa a 2 horas en autobús. Pero éramos felices. Tan felices que todavía hoy cuando cierro los ojos puedo escuchar su risa. Nos mudamos a Madrid buscando mejores oportunidades. Alquilamos una habitación en un piso compartido con otras 3 familias. Un solo baño para todos, una cocina donde turnábamos para preparar la comida. María encontró trabajo en una fábrica textil y yo continué en la construcción. Ahorrábamos cada peseta que podíamos. Comíamos lentejas 4 días a la semana. No íbamos al cine ni a los bares. Nuestro sueño era claro, tener nuestra propia casa. Un lugar donde criar a nuestros hijos con dignidad. Daniel nació en ese cuarto compartido. Todavía recuerdo la noche que María rompió aguas. Corrimos al hospital público, yo con mi vieja chaqueta y ella aferrándose a mi brazo. Esperé 14 horas en aquella sala fría, hasta que una enfermera salió y me dijo, «Es un niño y está sano». Lloré como un niño yo también. 3 años después llegó Andrea. Y otros 3 años más tarde Carlos. Para entonces ya había comenzado a construir esta casa. Un terreno en las afueras que conseguí a buen precio porque nadie más lo quería. Estaba lleno de escombros y malas hierbas, pero yo vi en él nuestro futuro. Cada fin de semana, cada hora libre, cada momento que podía robar al descanso lo invertía aquí. Poniendo ladrillos, mezclando cemento, levantando paredes con estas manos que ahora tiemblan cuando sostengo una taza de café. María me traía la comida en un tupper. Los niños jugaban entre los materiales mientras yo trabajaba. Daniel me alcanzaba las herramientas. Andrea cantaba sentada sobre un montón de arena. Carlos, el más pequeño, se quedaba dormido en una carretilla. Éramos felices construyendo nuestro sueño. Tardé 8 años en terminarla. 8 años de trabajo sin descanso. Cuando finalmente pusimos la última teja, María y yo nos abrazamos llorando en medio del jardín que aún no existía. Los niños corrieron por las habitaciones vacías, gritando de alegría. Esa noche dormimos por primera vez en nuestra propia casa sobre colchones en el suelo sin muebles todavía, pero con el corazón lleno. Aquí crecieron mis hijos. Aquí aprendieron a caminar, a leer, a soñar. En este jardín enseñé a Daniel a andar en bicicleta. En esa cocina, Andrea me ayudaba a preparar el desayuno los domingos. En ese salón, Carlos daba sus primeros pasos hacia mis brazos abiertos. Esta casa no es solo ladrillos y cemento. Esta casa es nuestra historia. Es cada sacrificio, cada gota de sudor, cada momento de felicidad y dolor que vivimos como familia. María murió aquí hace 2 años. En nuestra habitación, la que da al jardín. El cáncer se la llevó en 6 meses, tan rápido que apenas tuvimos tiempo de despedirnos. Los últimos días yo dormía en una silla junto a su cama. Le sostenía la mano. Le contaba historias de cuando éramos jóvenes.
Le prometía que cuidaría bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, de este hogar que construimos juntos. No dejes que se pierda Fernando, me susurró una de esas últimas noches. Esta casa tiene alma, tiene memoria. Prométeme que la protegerás. Se lo prometí. Y pensé que proteger esta casa significaba dejarla en herencia a mis hijos. Pensé que ellos entenderían su valor, que cuidarían de ella como María me pidió, que la llenarían de vida, de risas, de nietos, de nuevas historias. ¡Qué ingenuo fui! Era un domingo cualquiera de octubre. El cielo estaba limpio de ese azul intenso que solo se ve en otoño. Las hojas del viejo roble del jardín comenzaban a tornarse doradas, creando una alfombra crujiente sobre el césped que ya no podía cortar con la misma frecuencia de antes. Me había levantado temprano como siempre, con ese hábito que llevas grabado después de 50 años madrugando para ir a trabajar. Preparé café en la vieja cafetera italiana que María y yo compramos en nuestro 20º aniversario. El aroma llenó la cocina mezclándose con el olor del pan que había puesto a tostar. Miré por la ventana hacia el jardín. Los rosales que María cuidaba con tanto esmero seguían ahí aunque ya no florecían como antes. Necesitaban sus manos, sus cuidados. Necesitaban su amor. Había invitado a mis hijos a comer. Lo hacía cada 2 domingos tratando de mantener viva esa tradición familiar que María consideraba sagrada. La familia que come junta permanece junta, decía ella mientras ponía la mesa con el mantel de los domingos, el de las flores bordadas que su madre le había regalado. Esa mañana preparé paella. No era tan buena como la de María, pero había aprendido a hacerla siguiendo sus instrucciones, esas que dejó escritas en un cuaderno viejo de tapas azules. Para mi Fernando, decía la primera página, para que nunca olvides que cocinar es otra forma de amar. Lloré la primera vez que lo abrí. Todavía se me humedecen los ojos cada vez que veo su letra. Corté las verduras despacio con cuidado. Mis manos ya no tienen la firmeza de antes. Tiemblan un poco especialmente por las mañanas. El médico dice que es normal a mi edad que los años de trabajo duro pasan factura. Preparé el sofrito como María me enseñó: cebolla, tomate, ajo. Los aromas me transportaron a otros domingos cuando ella estaba aquí, cuando la cocina se llenaba de risas y de vida. Daniel llegó primero con Patricia. Tocaron el timbre aunque les había dicho 1000 veces que tenían llave. Patricia entró con esa elegancia forzada, que siempre me incomodó un poco mirando la casa como si evaluara cada rincón. Daniel besó mi mejilla de forma mecánica sin realmente mirarme a los ojos. «Huele bien, papá», dijo, pero su voz sonaba distraída. Andrea llegó 20 minutos después con Miguel y mis 2 nietos Laura y Javier. Los niños corrieron hacia mí gritando «¡Abuelo!» y eso me arrancó la primera sonrisa genuina del día. Los abracé fuerte aspirando ese olor a champú de bebé y galletas que tienen los niños. Carlos fue el último en llegar. Venía directo del aeropuerto. Había tomado un vuelo nocturno desde Barcelona, donde trabajaba como sous chef en un restaurante. Traía ojeras, pero su abrazo fue cálido, real. «Hola, viejo», me dijo con ese apodo cariñoso que usaba desde adolescente. La mesa estaba puesta. Había usado la vajilla buena, la que María reservaba para las ocasiones especiales. Los cubiertos de plata que nos regalaron en nuestra boda. Las copas de cristal que heredamos de mi madre. Todo tenía que estar perfecto. Siempre tenía que estar perfecto. Nos sentamos a comer. Los niños charlaban animados sobre el colegio. Miguel comentaba algo sobre su trabajo. Yo serví la paella tratando de que mis manos no temblaran demasiado al sostener el cucharón. Patricia observaba cada movimiento con esos ojos calculadores que tiene. Daniel revisaba su teléfono cada 2 minutos. Durante los primeros 20 minutos todo fue normal. Conversación ligera. Comentarios sobre el clima. Los niños pidieron permiso para ir a jugar al jardín. Andrea elogió la paella, aunque noté que apenas probó bocado. Carlos me preguntó por mis análisis médicos más recientes. Le dije que todo estaba bien, que solo era el desgaste natural de la edad. Pero yo notaba algo. Esa tensión que se respira en el aire cuando algo está por explotar. Las miradas que Daniel y Patricia intercambiaban. El silencio incómodo de Andrea. La forma en que Miguel evitaba participar en la conversación.
Solo Carlos parecía ajeno a lo que estaba por venir, aunque de vez en cuando miraba a sus hermanos con curiosidad. Fue después del plato principal mientras yo traía el postre que había preparado esa mañana flan casero, el favorito de mis hijos cuando Daniel carraspeó. Ese sonido que haces cuando estás a punto de decir algo importante. Dejé el flan sobre la mesa. Me senté despacio. «Papá», comenzó Daniel, y algo en su tono me puso en alerta. «Tenemos que hablar de algo importante». Patricia le tocó el brazo dándole ánimo. Andrea bajó la mirada hacia su plato vacío. Carlos dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante intrigado. «¿De qué se trata?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Había escuchado los murmullos, las llamadas telefónicas susurradas, las visitas que hacían cuando pensaban que yo estaba durmiendo. Daniel respiró profundo. «Es sobre esta casa, papá, sobre tu situación». Y entonces lo dijo. Esas palabras que había ensayado con Patricia durante semanas. Esas palabras que destrozarían todo lo que yo había creído sobre mi familia. Habló sobre mi edad, sobre lo grande que era la casa para un hombre solo, sobre el jardín que ya no podía mantener, sobre las escaleras que me costaba subir, sobre la soledad que según él debía estar matándome. «Hay una residencia muy bonita», continuó, y Patricia sacó unos folletos de su bolso. Folletos a todo color que mostraban ancianos sonrientes jugando a las cartas, paseando por jardines perfectamente cuidados, participando en actividades grupales. Se llama Los Olivos. Tiene muy buenas referencias. Miré los folletos sin tocarlos. Observé las fotografías de esos ancianos que parecían felices pero cuyos ojos traicionaban una tristeza profunda. Esos ancianos que habían sido depositados ahí por familias que ya no tenían tiempo, paciencia o amor para cuidarlos. «¿Y esta casa?», pregunté con voz tranquila. Daniel y Patricia intercambiaron una mirada. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Bueno, lo lógico sería venderla», dijo Daniel, y su tono era el de alguien explicando algo obvio. «Es una propiedad grande en una zona que se está revalorizando. Podríamos conseguir un buen precio, y ese dinero serviría para pagar la residencia», interrumpió Patricia con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora y para ayudarnos a todos. «Daniel tiene deudas del negocio que no salió bien. Andrea necesita ampliar su consulta. Y Carlos podría finalmente abrir ese restaurante que siempre ha soñado». Ahí estaba. La verdad desnuda sobre la mesa junto al flan casero que nadie había probado todavía. No era por mi bienestar. No era porque se preocuparan por mi soledad o por las escaleras que me costaba subir. Era por el dinero, por esta casa que valía una fortuna, por el terreno que ahora estaba en una zona cotizada, por convertir 50 años de mi vida en efectivo que pudieran repartirse. Miré a tía Andrea. Ella seguía sin levantar la vista, jugando con su servilleta. «¿Tú qué opinas, hija?», le pregunté directamente. Ella tragó saliva. «Papá, yo entiendo que es difícil, pero quizá no sea tan mala idea. Vivir solo no es bueno para ti. En la residencia tendrías compañía, cuidados médicos. ¿Y tú, Carlos?». Me volví hacia mi hijo menor. Carlos miró a sus hermanos con el ceño fruncido. «Yo no sabía nada de esto», dijo lentamente. «Nadie me comentó que iban a proponerle esto a papá». «Porque acabas de llegar de Barcelona», le espetó Daniel con irritación. «Nosotros somos los que estamos aquí, los que vemos cómo está papá realmente». «¿Cómo estoy realmente?», pregunté. Mi voz seguía tranquila, pero había algo en ella que hizo que todos me miraran. «Díganme porque me gustaría saberlo. ¿Tan mal me ven?» «No es eso, papá», intentó suavizar a Andrea. «Es que a tu edad los accidentes pueden pasar. Una caída, un problema de salud. Y aquí estás solo». «Estoy solo porque su madre murió», dije, y mi voz se quebró apenas un poco. «Pero esta casa no me hace sentir solo. Esta casa me hace sentir cerca de ella, de ustedes, de todo lo que construimos juntos». «Papá, no te pongas sentimental», dijo Daniel con un suspiro exasperado. «Estamos hablando de cosas prácticas, de tu seguridad, de tu futuro, de mi dinero, querrás decir». El silencio que siguió fue absoluto.
Patricia palideció. Daniel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Andrea finalmente me miró con los ojos brillantes. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Daniel recuperando la voz. Somos tu familia, te queremos. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? Patricia se inclinó hacia adelante. Sus ojos se habían endurecido. Fernando, con todo respeto, está siendo egoísta. Tienes 72 años. Esta casa es demasiado para ti. Y sí, nosotros también tenemos necesidades. Hemos criado familias, tenemos responsabilidades. No es justo que todo tu patrimonio esté congelado en una propiedad que ni siquiera puedes mantener adecuadamente. No es justo, repetí, y ahora sí había acero en mi voz. ¿Saben qué no es justo? Trabajar 50 años levantando esta casa ladrillo a ladrillo para que ahora me digan que es una carga, que es un desperdicio, que debería regalarla para solucionar sus problemas económicos. Nadie está diciendo que la regales, intentó mediar Andrea. Estarías bien cuidado en Los Olivos, y el dinero de la venta beneficiaría a todos, incluido a mí, que estaría encerrado esperando la muerte en un lugar que huele a desinfectante y soledad. Los niños volvieron del jardín en ese momento, rompiendo la tensión. Laura quería enseñarme un dibujo que había hecho de una flor. Lo elogié con una sonrisa que me costó formar. Los pequeños volvieron corriendo afuera, ajenos a la batalla silenciosa que se libraba en esa mesa. Daniel dejó caer el tenedor. El sonido metálico contra el plato resonó como un disparo. Papá, no vas a heredar nada si sigues así. Esa es la realidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. Papá, no vas a heredar nada si sigues así. Sentí como cada sílaba penetraba en mi pecho, una tras otra, metódicas, calculadas. Mi hijo no había perdido los estribos. No había gritado. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que se anuncia el pronóstico del tiempo. Y eso de alguna manera lo hacía 1000 veces peor. Miré sus ojos. Esos mismos ojos que me habían mirado con admiración cuando tenía 5 años y yo llegaba del trabajo lleno de polvo y cemento. Esos ojos que brillaban cuando le enseñé a montar en bicicleta, cuando me pedía que lo alzara en hombros, para ver mejor los fuegos artificiales, cuando me abrazó llorando, el día que su madre murió. Ahora esos ojos me miraban con algo que jamás pensé ver: desprecio. Como si yo fuera un obstáculo. Un viejo terco que se interponía entre él y su bienestar económico. ¿Qué acabas de decir? Las palabras salieron de mi boca casi como un susurro. No confiaba en mi voz. No sabía si iba a quebrarse o a explotar. Patricia apoyó su mano sobre la de Daniel en un gesto que parecía de apoyo, pero que en realidad era de control. Lo conocía. Había visto ese gesto antes. Era su forma de decirle: continúa, no te detengas ahora. Lo que oíste, papá. Daniel se inclinó hacia adelante, adoptando ese tono condescendiente que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños. Esta casa es demasiado grande para ti. No puedes mantenerla. El jardín es un desastre, las goteras del segundo piso llevan meses sin arreglarse, la pintura se está cayendo. Puedo contratar a alguien para eso. Interrumpí. ¿Con qué dinero? Patricia no pudo contenerse. Su voz sonó más aguda, más impaciente. Fernando, seamos realistas. Tu pensión apenas te alcanza para vivir. Los gastos médicos están aumentando. Cada mes es más difícil. ¿O acaso no has tenido que pedirnos ayuda últimamente? Ahí estaba. El golpe bajo. Era cierto que el mes pasado Daniel me había prestado dinero para el dentista. 500 euros que le devolví 3 semanas después, pero que al parecer habían quedado registrados en su libro de cuentas pendientes. Te lo devolví, dije con voz firme. No es el punto, intervino Daniel. El punto es que estás en una situación difícil, viviendo en una casa que vale una fortuna mientras todos nosotros estamos luchando. ¿No te parece egoísta? La palabra cayó como una bomba. Egoísta. Yo. El hombre que trabajó 12 horas diarias durante 40 años para darles educación, comida, ropa. El hombre que vendió su motocicleta para pagar la matrícula universitaria de Daniel. El hombre que renunció a un trabajo mejor pagado en Alemania porque María no quería alejar a los niños de sus abuelos. Egoísta.
Daniel. Andrea intentó mediar su voz apenas audible, pero su hermano la cortó con un gesto de la mano. No, Andrea. Hay que decir las cosas claras. Papá está aferrado a una casa por sentimentalismo. Mientras tanto, yo tengo deudas que me quitan el sueño. Tú necesitas expandir tu consulta o perderás clientes. Y Carlos señaló a su hermano menor con desdén. Carlos sigue soñando con abrir un restaurante que nunca será realidad porque no tiene capital inicial. No metas a Carlos en esto, dije notando cómo mi hijo menor apretaba los puños bajo la mesa. Él no tiene nada que ver con su plan. Mi plan. Daniel soltó una risa seca. Papá, esto no es un plan, es la realidad. Una realidad que necesitas aceptar. Ya no eres joven, ya no puedes cuidarte solo. Y sí, esta casa vale mucho dinero. Dinero que podría solucionar muchos problemas. Tan difícil es entenderlo. Lo que es difícil de entender. Intervino Carlos, su voz temblando de rabia contenida. Es como puedes hablarle así a tu padre, el hombre que sacrificó todo por nosotros. Ah, claro. Patricia se rió con amargura. El hijo perfecto que vive a 500 kilómetros, que aparece una vez al mes, que no tiene que lidiar con las llamadas cuando papá necesita ayuda con las emergencias, con las responsabilidades del día a día. Yo vendría más seguido si pudiera. Carlos se puso de pie, sus nudillos blancos de la fuerza con la que apretaba el respaldo de la silla. Pero tengo un trabajo, una vida, y aún así llamo todos los días. Todos los días, Patricia. ¿Tú cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba papá sin querer algo a cambio? Baeta. La voz de Daniel retumbó en el comedor. Los niños que jugaban en el jardín se asomaron por la ventana con caras asustadas. Andrea se levantó rápidamente para tranquilizarlos, llevándolos hacia la sala lejos de la discusión. Me quedé sentado observando cómo mi familia se desmoronaba frente a mis ojos. Esto era lo que habíamos construido. Esto era el resultado de 50 años de trabajo, de amor, de sacrificio. Hijos que peleaban por mi casa como buitres, sobre un cadáver que aún respiraba. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije finalmente, y mi voz sonó cansada, infinitamente cansada. No es que quieran la casa, no es que quieran el dinero, es que ni siquiera intentan disimularlo. Ni siquiera tienen la decencia de pretender que les importo. Claro que nos importas, intentó decir Daniel, pero su voz carecía de convicción. No, lo interrumpí. Si les importara, preguntarían cómo me siento. Preguntarían qué quiero yo. Preguntarían por qué esta casa es tan importante para mí. Pero no lo hacen. Solo calculan cuánto vale, cuánto les tocará, cómo pueden convencerme o presionarme para que firme los papeles. Patricia se puso de pie con brusquedad. Esto es ridículo. Fernando está siendo dramático. Te estamos ofreciendo una solución. Una buena residencia donde estarás cuidado y la oportunidad de ayudar a tus hijos. ¿Por qué es tan difícil para ti? Porque esta casa es mi vida, dije, y sentí como mi voz finalmente se quebraba. Porque cada ladrillo, cada pared, cada rincón tiene un recuerdo. Porque aquí nació cada uno de ustedes. Porque en esa cocina su madre me enseñó a cocinar cuando yo no sabía ni hervir agua. Porque en ese jardín Daniel aprendió a caminar. Porque en esa habitación de arriba Andrea me leyó su primera redacción del colegio. Porque en ese sofá del salón Carlos y yo veíamos fútbol los domingos. Me detuve respirando con dificultad. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no las dejé. No todavía. Porque en nuestra habitación, la que da al jardín, sostenía la mano de su madre mientras moría, y me hizo prometerle que cuidaría de esta casa, que no dejaría que se perdiera, porque esta casa no es solo paredes y techo. Esta casa es su madre, es nuestra historia, es lo único que me queda de ella. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Patricia tuvo la decencia de bajar la mirada. Daniel se pasó una mano por el rostro, pero su expresión no se suavizó. Andrea había vuelto a la habitación y tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Papá, comentó ella. No, la corté suavemente. Ya dijeron lo que tenían que decir. Ahora me toca a mí. Me puse de pie lentamente apoyándome en la mesa. Mis piernas temblaban, pero mi voz era firme.
Tienen razón en algo. Soy viejo. Esta casa es grande. A veces me cuesta mantenerla. Pero es mía. La construí con mis manos. La pagué con mi sudor. Y mientras tenga vida en este cuerpo, mientras mi corazón siga latiendo, esta casa seguirá siendo mi hogar. Papá está siendo irracional, insistió Daniel. No, estoy siendo claro. Más claro de lo que he sido en mucho tiempo. Los miré uno por uno. Esta casa no se vende. Y cuando yo muera, haré con ella lo que considere correcto. Pero ese día todavía no ha llegado. Y hasta que llegue, esta es mi decisión. Patricia soltó una risa despectiva. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir aquí hasta que te caigas y no puedas levantarte? ¿Hasta que una emergencia te lleve al hospital y no haya nadie para ayudarte? Si es necesario, sí. Esto es una pérdida de tiempo. Patricia tomó su bolso. Daniel, vámonos. Tu padre claramente no entiende lo que es mejor para él. Pero Daniel no se movió. Se quedó mirándome y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era enojo, no era frustración. Era determinación fría calculada. La misma mirada que tenía cuando negociaba contratos difíciles en su trabajo. Muy bien, papá, dijo lentamente. Si esa es tu decisión, la respetamos. Pero quiero que sepas algo. Algo importante. Hizo una pausa dejando que sus palabras ganaran peso. Las cosas van a cambiar. No volveremos cada domingo. No habrá más préstamos cuando necesites dinero. No habrá más ayuda con las reparaciones. Si quieres quedarte aquí solo aferrado a tus recuerdos, adelante. Pero no cuentes con nosotros. Daniel, por favor. Andrea suplicó. No digas eso. ¿Por qué no? Daniel la miró con dureza. Papá ha dejado clara su posición. Pues nosotros también tenemos derecho a dejar clara la nuestra. No vamos a seguir jugando este juego. No vamos a seguir esperando a que entre en razón. Se dio vuelta para irse, pero yo dije algo que lo detuvo en seco. Adelante. Se giró sorprendido. ¿Qué? Dije adelante. Repetí con calma. Si esas son las condiciones, las acepto. Prefiero estar solo en mi casa con mis recuerdos que rodeado de hijos que solo me ven como un cajero automático. Patricia prácticamente arrastró a Daniel hacia la puerta. Esto no ha terminado, Fernando, dijo con voz helada. Ya verás. Cuando estés solo, cuando necesites ayuda y no haya nadie, cuando te des cuenta de que ese orgullo tuyo no te abriga en las noches, nos llamarás. Y para entonces quizá nosotros ya no estemos disponibles. Se fueron dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa como un trueno que anuncia la tormenta. Andrea se quedó un momento más llorando en silencio. Se acercó, me besó la frente. Lo siento, papá, susurró. Yo no quería esto. Yo solo... no sé qué hacer. Vete con tu marido, hija, le dije suavemente. Cuida de tus niños. Ella asintió incapaz de hablar y se fue. Miguel, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, me dio un apretón en el hombro antes de seguirla. Carlos y yo nos quedamos solos en ese comedor que minutos antes había estado lleno de vida y que ahora parecía un campo de batalla después del combate. El flan casero seguía intacto sobre la mesa. Nadie lo había probado. Papá. Carlos rompió el silencio. Yo no sabía nada de esto. Te lo juro. Si hubiera sabido que planeaban esto... Lo sé, hijo. Le puse una mano en el hombro. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Sonreí. Una sonrisa cansada, pero que escondía algo más. Algo que ni siquiera Carlos podía imaginar. Ya lo hice, dije enigmáticamente. ¿De qué quieres decir? Nada, hijo. Nada. Miré por la ventana hacia el jardín donde los rosales de María seguían esperando. Ven, ayúdame a recoger la mesa. Y luego, si quieres, te cuento una historia que te va a interesar. Esa noche, después de que Carlos se fuera al hotel, me senté en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana del salón. La casa estaba en silencio. Un silencio que ya no me parecía vacío, sino lleno de posibilidades. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta marrón. Dentro estaban los documentos que había firmado 3 meses atrás, cuando escuché por primera vez las conversaciones nocturnas de Daniel y Patricia, a través de estas paredes que todo lo escuchan. Los leí de nuevo, aunque ya me los sabía de memoria.
Sonreí. María estaría orgullosa. Había protegido nuestra casa. Había protegido su legado. Y lo mejor de todo, había protegido mi dignidad. Mañana sería otro día. Y ese día mis hijos descubrirían que su viejo padre no era tan ingenuo como pensaban. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto hasta que el primer rayo de luz atravesó las cortinas, mirando el techo de mi habitación, el mismo techo que había pintado 2 veces en 30 años. La primera cuando Daniel era bebé y manchó todo de chocolate. La segunda después del funeral de María porque necesitaba mantener las manos ocupadas para no volverme loco. Repetí cada palabra, cada mirada, cada gesto de ese domingo maldito. Una y otra vez como si fuera una película que no podía detener. «Papá, no vas a heredar nada». La voz de Daniel resonaba en mis oídos. Fría, distante, como si hablara con un extraño. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo dejó de ser ese niño que me esperaba en la puerta cada tarde cuando yo llegaba del trabajo? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me miraba como si fuera una carga, un obstáculo entre él y el dinero? Me levanté cuando el reloj marcaba las 5 de la mañana. No tenía sentido seguir en la cama persiguiendo un sueño que no llegaría. Bajé a la cocina descalzo como lo había hecho miles de veces. El suelo estaba frío bajo mis pies. Preparé café, pero cuando lo probé sabía amargo. Todo sabía amargo. Me senté a la mesa donde horas antes había estado mi familia. Podía ver las marcas que dejaron los platos, las servilletas arrugadas que nadie recogió, la mancha de vino que Patricia derramó cuando alzó su copa con demasiada vehemencia. Pasé mi mano por la madera. Esta mesa la había hecho yo mismo hace 25 años. Madera de roble que compré con mi primer bono de Navidad. Tardé 2 meses en terminarla trabajando cada noche después de la jornada. ¿Qué hice mal, María? Susurré al aire vacío. ¿Dónde me equivoqué? Pero María no estaba para responder. María no estaba para abrazarme y decirme que todo estaría bien. María se había ido dejándome solo en esta casa demasiado grande, con recuerdos demasiado pesados y un corazón demasiado roto. Lloré. Por primera vez desde su funeral lloré sin contenerme. Lloré por mis hijos que habían olvidado de dónde venían. Lloré por esta casa que habíamos construido con tanto amor y que ahora querían convertir en dinero. Lloré por mí mismo, por ese viejo tonto que había creído que el amor familiar era inquebrantable. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo solo producía sollozos secos que me dolían en el pecho. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, miré por la ventana. El jardín necesitaba atención. Los rosales de María estaban descuidados. El césped crecía desigual. Las hojas secas se acumulaban en los rincones. Daniel tenía razón en eso. Ya no podía mantener todo como antes. Mis manos temblaban demasiado. Mi espalda dolía demasiado. Mi cuerpo de 72 años no era el mismo que había levantado esta casa ladrillo a ladrillo. Pero no era eso lo que me dolía. Lo que me partía el alma no era mi incapacidad física. Era la ausencia de amor. Era saber que mis hijos no habían venido a ofrecer ayuda. Habían venido a quitarme lo único que me quedaba. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. El teléfono no sonó. Ni una llamada de Daniel para disculparse. Ni un mensaje de Andrea para saber cómo estaba. Solo Carlos me llamaba todas las noches desde Barcelona preocupado. «Papá, ¿estás bien? ¿Has comido algo?» «Sí, hijo, estoy bien». Pero no estaba bien. Me sentaba en el sillón del salón y miraba las fotografías que colgaban de las paredes. Ahí estábamos todos sonriendo. Daniel en su graduación con su birrete y su sonrisa orgullosa. Andrea en su boda radiante con su vestido blanco. Carlos en su primer día de trabajo en el restaurante con su uniforme de chef recién estrenado. ¿Cuándo se había roto todo? ¿Cuándo había empezado la grieta que ahora era un abismo? Una noche estaba preparando la cena cuando escuché voces afuera. Voces que conocía. Me asomé por la ventana y los vi Daniel y Patricia de pie junto a la verja del jardín. No tocaban el timbre, solo observaban la casa hablando entre ellos. Ella señalaba algo, probablemente calculando metraje, valor por metro cuadrado, ganancia potencial. Él asentía tomando notas en su teléfono.
Me quedé ahí escondido detrás de la cortina observándolos como un intruso en mi propia casa. Era como ver a dos extraños planeando un robo. Cuando finalmente se fueron sentí algo que no había sentido antes. No era tristeza, no era decepción. Era algo frío, algo duro que se instaló en mi pecho como una piedra. Era el momento de aceptar la verdad. Mis hijos no iban a cambiar. No iban a despertar un día y recordar quién había sacrificado todo por ellos. No iban a venir a pedirme perdón. Solo iban a seguir presionando, esperando, calculando cuánto tiempo más tendrían que esperar para que esta casa fuera suya. Me senté en el escritorio del estudio, ese pequeño rincón que María había insistido en que necesitaba. Un hombre necesita un lugar para pensar, decía ella. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Ahí estaba todo. El título de propiedad, los certificados de nacimiento de mis hijos, nuestra acta de matrimonio, las últimas cartas que María escribió antes de morir. Y ahí, en el fondo, la carpeta marrón. La saqué con manos temblorosas. Dentro estaban los papeles que había firmado 3 meses atrás. 3 meses. Justo cuando empecé a escuchar sus conversaciones nocturnas. Cuando me di cuenta de que mi instinto no me había fallado. Cuando entendí que tenía que protegerme. Había sido una noche de insomnio cuando los escuché por primera vez. Daniel y Patricia se habían quedado a dormir después de una cena. Dijeron que era porque habían bebido vino y no querían conducir. Pero yo los escuché. A las 2 de la mañana sus voces susurrando en la habitación de invitados que está justo debajo de la mía. Tiene que ser pronto, decía Patricia. Mientras más tiempo pase, más difícil será convencerlo. Lo sé, pero tenemos que hacerlo bien. No podemos presionarlo demasiado rápido o sospechará. Sospechar que es un viejo. Está solo. Le ofrecemos una solución y él debería estar agradecido. Mi padre no es tonto, Patricia. Lo conozco. Si cree que lo estamos manipulando, se cerrará completamente. Entonces tenemos que hacer que parezca idea suya. Que él mismo vea que no puede quedarse aquí, que es peligroso, que necesita ayuda. Esas palabras me habían mantenido despierto el resto de la noche. Al día siguiente, cuando se fueron, actué como si nada. Les preparé el desayuno, los despedí con un abrazo. Pero por dentro algo se había roto irremediablemente. Esa misma semana llamé a Javier Mendoza, un antiguo compañero de trabajo que se había hecho abogado después de dejar la construcción. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años. Él había venido al funeral de María. Era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Fernando, me dijo cuando le conté la situación. Lamento mucho lo que estás pasando. Pero has hecho bien en llamarme. Hay formas de protegerte, de asegurar que tus deseos sean respetados pase lo que pase. Me explicó las opciones. Los testamentos, las donaciones en vida, los fideicomisos. Palabras complicadas que apenas entendía, pero que Javier me explicó con paciencia como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lo más importante, me dijo finalmente, es que cualquier decisión que tomes debe ser tuya. Nadie puede obligarte. Nadie puede manipularte. Y si alguien intenta hacerlo, hay consecuencias legales. Firmé los papeles 3 días después. Javier los guardó en su oficina en una caja fuerte. Me dio una copia. Guárdala bien, me aconsejó. Y cuando llegue el momento adecuado, úsala. Pero solo cuando estés completamente seguro. Ahora sentado en mi estudio leyendo esos documentos de nuevo, supe que el momento había llegado. Daniel había cruzado la línea. Patricia había mostrado su verdadero rostro. Y yo había sido ingenuo durante demasiado tiempo. Me pregunté si María habría aprobado lo que estaba a punto de hacer. Ella siempre fue más suave que yo, más dispuesta a perdonar. La familia es lo primero, Fernando, me decía. Siempre. Pero, ¿qué es la familia cuando te apuñala por la espalda? ¿Qué es la sangre cuando te exige que renuncies a todo lo que has construido? ¿Qué es el amor filial cuando viene con condiciones y ultimátums? Perdóname, amor. Susurré a su fotografía que tenía en el escritorio. Pero tengo que hacer esto. Tengo que proteger lo que construimos juntos. Tengo que protegerme a mí mismo.
Guardé los documentos de nuevo. Los puse en un lugar seguro. Y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Probablemente nunca volvería a sentir felicidad completa sin María, sin la familia que creí tener. Pero era algo. Era el conocimiento de que no estaba indefenso. Que no era el viejo tonto y manipulable que mis hijos creían. Al día siguiente, llamé a Javier. ¿Estás seguro, Fernando?, me preguntó. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Estoy seguro, respondí. Y lo estaba. Más seguro de lo que había estado de nada en mucho tiempo. Muy bien. Entonces procederemos. ¿Cuándo quieres que lo hagamos? Pronto, dije mirando por la ventana hacia el jardín donde los rosales de María esperaban. Muy pronto. Pero primero necesito que pase algo. Necesito saber si todavía hay esperanza o si he perdido a mis hijos para siempre. Y si no hay esperanza, cerré los ojos. Respiré profundo. Y dije las palabras que jamás pensé que diría sobre mis propios hijos. Entonces, que se haga justicia. La oportunidad llegó 2 semanas después, cuando menos la esperaba. Fue un martes por la tarde. Estaba en el jardín intentando podar los rosales de María con manos que ya no obedecían como antes cuando sonó el timbre. Me limpié el sudor de la frente, me quité los guantes de jardinería y caminé hacia la puerta preguntándome quién podría ser. Era Andrea. Sola. Sin Miguel, sin los niños. Tenía los ojos rojos hinchados de llorar. Cuando me vio se derrumbó completamente. Se lanzó a mis brazos como cuando era niña y había tenido una pesadilla. Papá sollozaba contra mi pecho. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. La abracé sintiendo cómo temblaba. Mi corazón, que había estado congelado durante días, comenzó a latir de nuevo. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez todavía había esperanza. La llevé adentro, le preparé té de manzanilla como hacía María cuando alguno de nuestros hijos estaba alterado. Nos sentamos en el salón en ese sofá donde habíamos pasado tantas tardes viendo películas cuando ella era pequeña. No sabía, papá, empezó a decir entre hipos. No sabía que Daniel y Patricia tenían todo planeado. Pensé que era solo una conversación, una posibilidad. No imaginé que iban a presionarte, así que iban a hablarte de esa manera. ¿Y por qué no dijiste nada ese día? Pregunté suavemente, sin reproche, solo buscando entender. Porque soy una cobarde. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Porque Daniel es mi hermano mayor, y siempre he hecho lo que él dice. Porque Patricia me asusta. Es tan segura, tan decidida, y yo siempre he sido la que evita los conflictos. Se limpió la cara con la manga de su suéter como hacía cuando tenía 8 años y se caía en el parque. Miguel está furioso conmigo. Dice que debí defenderme, que debí defender a mi padre. Tiene razón, los niños preguntaron por qué lloraba ayer. Laura me dijo, mamá, el abuelo está enfadado con nosotros. Y me partió el corazón, papá. Me partió el corazón darme cuenta de lo que he hecho. La escuché en silencio, dejando que vaciara todo lo que llevaba dentro. Cuando terminó, cuando no le quedaron más palabras, le tomé las manos. Estaban frías, temblorosas. Andrea, mírame. Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos. Necesito que me digas la verdad. Tú necesitas dinero. ¿De verdad necesitas que venda esta casa para ampliar tu consulta? Ella negó con la cabeza violentamente. No, papá. La consulta va bien. No es nada que no pueda manejar con el tiempo. Daniel me metió esa idea en la cabeza. Dijo que si esperaba perdería clientes, que la competencia me superaría, pero la verdad es que estoy bien. Estamos bien. Entonces, ¿por qué aceptaste venir ese día? ¿Por qué participaste en esa emboscada? Se cubrió el rostro con las manos. Porque soy débil, porque Daniel me llamó 100 veces, porque Patricia me envió mensajes diciéndome que era mi deber como hija pensar en tu bienestar, porque me convencieron de que realmente era lo mejor para ti. Pero cuando vi tu cara después de lo que dijo Daniel, supe que estaba mal. Supe que había traicionado todo lo que nos enseñaste. Me levanté, caminé hacia la ventana. El jardín seguía ahí esperando. Siempre esperando. Tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Dije sin darme la vuelta. Me hizo prometer que cuidaría de ustedes,
que los protegería siempre. Y yo lo he intentado, Andrea. He intentado ser un buen padre incluso después de que ella se fuera. Pero no puedo protegerlos de sus propias decisiones. No puedo salvarlos de sí mismos. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Me giré para mirarla. ¿Sabes lo que más me dolió de todo esto? No fue la traición, no fue el dinero. Fue darme cuenta de que mis hijos no me conocen. Después de 72 años de toda una vida juntos, no me conocen en absoluto. Sí te conocemos, papá. Nos negué con la cabeza. Si me conocieran, sabrían que esta casa no es solo una propiedad. Sabrían que cada rincón tiene la presencia de su madre. Sabrían que prefiero morir aquí solo antes que vivir rodeado de extraños en una residencia que huele a hospital. Andrea se levantó, se acercó a mí. Tienes razón, no te conocemos. No como deberíamos. Pero quiero hacerlo, papá. Quiero recuperar lo que hemos perdido. Por favor, dame una oportunidad. La abracé de nuevo. Mi hija, mi niña. En ese momento decidí algo. Decidí darle una última oportunidad a mi familia. Una prueba. Una forma de saber si todavía existía algo que valiera la pena salvar. Andrea, necesito pedirte algo. Algo difícil. Lo que sea, papá. Necesito que hables con tus hermanos. Que organices una reunión familiar. Aquí en esta casa. Pero sin Patricia, sin Miguel. Solo nosotros 4, como antes. Ella asintió, aunque vi la duda en sus ojos. ¿Cuándo? Este domingo. A la misma hora que hace 2 semanas. Y necesito que no le digas a nadie por qué. Solo diles que yo quiero hablar. Que he tomado una decisión sobre la casa. Una sombra cruzó su rostro. Papá, ¿qué vas a hacer? Sonreí, pero era una sonrisa triste. Voy a descubrir si todavía tengo hijos o si solo tengo herederos esperando su turno. Esa noche, después de que Andrea se fuera con promesas de organizar la reunión, llamé a Javier. La semilla está plantada, le dije. Ahora veremos qué crece. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Fernando? Puede salir mal. Pueden sorprenderte para bien o para mal. Lo sé. Pero necesito saberlo. Necesito saber la verdad antes de tomar la decisión final. El viernes Andrea me llamó. La reunión estaba confirmada. Los 3 vendrían el domingo. Daniel había aceptado de inmediato cuando supo que yo quería hablar sobre la casa. Carlos tomaría el primer vuelo desde Barcelona. Todo estaba listo. Pasé el sábado preparándome. No preparé comida esta vez. No habría paella ni flan. Esto no era una reunión familiar. Era un juicio. Y yo era el juez, el jurado y el acusado todo al mismo tiempo. Saqué la carpeta marrón, revisé cada documento. Javier vendría conmigo escondido en el estudio. Sería mi testigo silencioso, mi respaldo legal si las cosas se ponían difíciles. Tenía una grabadora también escondida en el librero. Todo era legal. Javier se había asegurado de eso. En tu propia casa tienes derecho a grabar, me había explicado. Es protección. Es evidencia. Es justicia. El domingo llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con cuidado. El traje que usé en el funeral de María. La corbata que ella me regaló en nuestro último aniversario. Me miré al espejo y vi a un hombre viejo cansado, pero con la espalda recta, con dignidad intacta. Javier llegó temprano, se instaló en el estudio con la puerta entreabierta. Podría escuchar todo. Yo preparé el salón. Puse 5 sillas en círculo. En el centro, sobre la mesa de café, coloqué un sobre manila. Dentro estaban copias de los documentos, las pruebas de lo que había hecho, las consecuencias de lo que venía. Carlos llegó primero abrazándome largo rato. ¿Qué pasa, viejo? Andrea sonaba misteriosa por teléfono. Ya lo verás, hijo, ya lo verás. Andrea llegó después, nerviosa, mordiéndose las uñas como cuando era adolescente y esperaba las notas del colegio. Me besó la mejilla, susurró. Sea lo que sea que vayas a hacer, confío en ti. Daniel fue el último. Llegó con 5 minutos de retraso, su forma de demostrar que él controlaba la situación. Entró con esa sonrisa de suficiencia que tanto me había dolido. Esa sonrisa que decía, ya está. El viejo va a ceder. Vamos a tener nuestro dinero.
«Papá», dijo y tuvo el descaro de abrazarme como si nada hubiera pasado, como si sus palabras no hubieran sido cuchillos. «Me alegra que hayas entrado en razón». No respondí. Simplemente señalé las sillas. «Siéntense». Todos se sentaron. Daniel miraba el sobre Manila con ojos hambrientos. Andrea se retorcía las manos. Carlos me observaba con preocupación. Me quedé de pie. Necesitaba estar de pie para esto. Necesitaba la altura, la autoridad, el control. Hace 2 semanas. Comencé mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Me dijeron cosas que jamás pensé escuchar de boca de mis hijos. Me dijeron que era egoísta. Me dijeron que era un estorbo. Me dijeron que no heredaría nada si no hacía lo que ustedes querían. Daniel tuvo la decencia de bajar la mirada. Andrea ya estaba llorando. Carlos apretó los puños. Y yo, como el viejo tonto que probablemente piensan que soy, me quedé callado. Los dejé irse. Los dejé creer que habían ganado. Tomé el sobre. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Pero lo que ustedes no saben es que yo no soy tan tonto como parezco. Y que esta casa, mi casa, la casa que construí con mis propias manos, no va a ser botín de guerra. No va a ser dividida entre herederos impacientes que olvidaron lo que significa familia. Abrí el sobre. Saqué los documentos. Y en ese momento vi cómo el rostro de Daniel pasaba del triunfo a la confusión y luego al miedo, porque finalmente entendió que su viejo padre había estado 10 pasos adelante todo el tiempo. Esto, dije sosteniendo el primer documento en alto, es el título de propiedad de esta casa, a mi nombre, completamente pagado, sin hipotecas, sin deudas, mío por derecho de haberlo construido con estas manos que ahora tiemblan. Les mostré el papel. Daniel se inclinó hacia adelante entornando los ojos para leer. Y esto sí. Continué sacando otro documento, es mi testamento. Firmado hace 3 meses. 3 meses, Daniel. Justo después de escuchar tu conversación nocturna con Patricia. Esa noche que se quedaron a dormir y pensaron que yo estaba profundamente dormido. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Andrea ahogó un grito. Carlos se enderezó en su silla completamente alerta. ¿Qué conversación?, preguntó Daniel, pero su voz temblaba. La conversación donde planearon cómo convencerme de vender esta casa. Donde Patricia dijo que yo era solo un viejo y que debería estar agradecido por su solución. Donde tú, mi hijo, acordaste manipularme para que creyera que era mi propia idea. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba la respiración agitada de Andrea y el tic-tac del reloj de péndulo que María había heredado de su abuela. «Papá, yo puedo explicar», comenzó Daniel. «No». Tito, lo corté con voz firme. «Ya no hay explicaciones, ya no hay excusas, ahora solo hay consecuencias». Saqué otro documento. Este es un documento legal certificado ante notario que establece que esta casa jamás será vendida mientras yo viva. Y que después de mi muerte será donada en su totalidad. ¿Donada? Daniel se puso de pie de golpe. ¿A quién? A la Fundación María Ruiz para Familias en Situación de Vulnerabilidad. Una fundación que establecí con el abogado Javier Mendoza hace 2 meses. Esta casa será convertida en un hogar de transición para familias que lo necesiten. Familias que realmente valoren lo que significa tener un techo. Familias que entiendan el sacrificio. «Estás loco». Daniel rió nerviosamente. «Papá, no puedes hacer eso. Somos tus hijos. Tenemos derecho». «¿Derecho?» Mi voz retumbó en el salón. ¿Derecho a qué? A una herencia que no se han ganado. A convertir el legado de su madre en dinero en efectivo. A echarme a una residencia para acelerar el proceso. Me acerqué a él mirándolo directamente a los ojos. Los derechos se ganan, Daniel. Con amor. Con respeto, con estar presente no solo cuando hay algo que ganar, sino cuando hay algo que dar. Esto no es justo. Su voz sonaba desesperada ahora. Trabajé duro. Me sacrifiqué. Tengo deudas por intentar levantar un negocio. ¿Y yo qué hice?, pregunté. ¿Acaso no trabajé duro? ¿No me sacrifiqué cada día de mi vida para darles educación, comida a un hogar? ¿Dónde estaba tu gratitud? ¿Dónde estaba tu amor cuando me dijiste que no heredaría nada?
Carlos se levantó, caminó hacia mí. Papá, yo no sabía nada de esto. Yo nunca... Lo sé, hijo. Puse mi mano en su hombro. Tú siempre has sido diferente. Tú llamas todos los días. Preguntas cómo estoy sin segundas intenciones. Por eso, saqué otro documento para ti. He reservado algo especial. Le entregué el papel. Carlos lo leyó con ojos cada vez más grandes. Papá, esto es el dinero que tu madre y yo ahorramos durante años. 50,000 euros. Suficiente para abrir tu restaurante. Suficiente para cumplir tu sueño. Es tuyo. Sin condiciones. Porque te lo has ganado con tu lealtad, con tu amor verdadero. Carlos rompió a llorar. Me abrazó fuerte como cuando era niño y tenía pesadillas. Gracias, papá. Gracias. Daniel estaba furioso. ¿Y qué hay de nosotros? Andrea y yo no recibimos nada. Me volví hacia Andrea. Ella temblaba, las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Andrea? Dije suavemente. Tú viniste a pedirme perdón. Tuviste el valor de reconocer tu error. Y aunque participaste en esto, sé que tu corazón no estaba completamente perdido. Saqué otro sobre. Para ti he preparado algo diferente. No es dinero. Es algo más valioso. Se lo entregué. Dentro había fotografías. Fotografías viejas de cuando era niña. Ella y María en el jardín. Ella aprendiendo a cocinar en esta cocina. Ella leyéndome sus cuentos. Son copias, expliqué. Los originales están guardados. Pero estos son para ti. Para que recuerdes quién eres. De dónde vienes. Y para que les enseñes a Laura y Javier lo que realmente significa la familia. Papá sollozaba, lo siento tanto. Lo sé, hija. Y por eso también he dejado instrucciones de que si demuestras durante los próximos años que has cambiado, que realmente valoras lo que tu madre y yo construimos, habrá algo para ti. Pero tienes que ganártelo. Con acciones, no con palabras. ¿Y yo qué? Daniel gritó. Yo no recibo ni siquiera eso después de todo. Me giré hacia él. Mi hijo, mi primogénito, el niño que una vez me había mirado como si yo fuera su héroe. Tú, Daniel, recibirás exactamente lo que me ofreciste a mí. Nada. Su rostro se contorsionó en rabia. Esto es una locura. Puedo impugnarlo. Puedo llevarlo a juicio. Soy tu hijo, tengo derechos. Puedes intentarlo. Dije con calma. Pero el abogado Javier Mendoza está en mi estudio ahora mismo siendo testigo de todo. Esta conversación está siendo grabada legalmente. Y todos los documentos están en orden, certificados inquebrantables. Como si lo hubiera invocado, Javier apareció en la puerta del estudio. Daniel palideció al verlo. Don Fernando tiene razón, dijo Javier con voz profesional. Todo está legal y correctamente documentado. Cualquier intento de impugnación sería inútil y costoso. Daniel me miró con odio puro. Esto no ha terminado. Sí, dije con tristeza infinita. Sí ha terminado. El día que decidiste que tu padre era un obstáculo en lugar de una bendición terminó. El día que valoraste más el dinero que el amor terminó. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se giró. No vuelvas a llamarme. No vuelvas a buscarme. Para mí estás muerto. Sus palabras fueron como cuchillos, pero ya no me dolían como antes. Porque ya había llorado esas lágrimas. Ya había hecho mi duelo. Adiós, hijo, dije simplemente. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los marcos de las fotografías en las paredes. Andrea se acercó, me abrazó. Papá, lo siento. Siento todo. Te prometo que voy a cambiar. Voy a ser la hija que merecías desde el principio. Lo sé, cariño. Lo sé. Carlos me tomó la mano. Estás bien viejo. Miré alrededor de mi salón. Esta casa que había construido con amor. Esta casa que ahora estaba protegida. Esta casa que serviría a familias que realmente la necesitaran. Sí, dije y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. Han pasado 8 meses desde ese domingo. Daniel nunca más se puso en contacto. Supe por Andrea que se divorció de Patricia 3 meses después. Al parecer, sin la perspectiva de la herencia, ella perdió interés rápidamente. Él tuvo que declararse en bancarrota. Su negocio colapsó. Intentó llamarme una vez, pero colgué.
Algunas lecciones solo se aprenden con dolor. Andrea viene cada semana. Trae a los niños. Me ayudan con el jardín. Los rosales de María están floreciendo de nuevo. Laura me lee cuentos como su madre hacía conmigo. Javier dibuja en el mismo rincón donde Andrea dibujaba de niña. Miguel me ayuda con las reparaciones de la casa. Somos una familia de nuevo. Pequeña, pero real. Carlos abrió su restaurante en Barcelona. Se llama Casa María, en honor a su madre. Me envía fotos cada semana. Viene a visitarme una vez al mes. Su paella es casi tan buena como la de María. Casi. Yo sigo aquí en mi casa rodeado de recuerdos que ahora son reconfortantes, en lugar de dolorosos. Javier viene a tomar café los martes. Hablamos de todo y de nada. Me ayuda a gestionar la fundación. He aprendido algo en estos meses: la dignidad no tiene edad. El amor no se mendiga. Y la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. María estaría orgullosa. Protegí nuestra casa, protegí nuestro legado, y aunque perdí un hijo en el proceso, recuperé mi dignidad. Arrepentimientos solo uno. Desearía haber actuado antes. Desearía haber tenido el valor de protegerme cuando empezaron las primeras señales. Pero supongo que el amor de un padre siempre es el último en rendirse. Mi consejo para quien escuche esta historia: protege lo tuyo. No con codicia, sino con dignidad. Haz testamento. Busca un abogado de confianza. Y sobre todo, no permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga sentir que no mereces respeto. La vejez no es debilidad. Es sabiduría ganada con los años. Y esa sabiduría me enseñó que a veces decir no es el acto de amor más grande que puedes dar. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles con tu familia? Cuéntamelo en los comentarios. No estás solo en esto. Nunca lo estás. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Con ese padre o madre que está siendo presionado. Con ese abuelo que no sabe cómo protegerse. Con esa persona que cree que está siendo egoísta por defender lo que es suyo. Y recuerda, el amor se mide en respeto, no en herencias. La familia verdadera no espera a que mueras para demostrarte que te quieren. Y tu dignidad vale más que cualquier propiedad, cualquier dinero, cualquier paz falsa, comprada con silencio. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí hasta el final. Desde esta casa que sigue siendo mi hogar, que sigue teniendo el alma de María en cada rincón, les envío un abrazo fuerte. Fernando Ruiz, 73 años, Madrid. Esta es mi historia. Y si algo he aprendido en todos estos años, es que las historias más dolorosas son a veces las más necesarias de contar.